A lo largo de nuestra evolución como especie, los seres humanos hemos utilizado un montón de herramientas. Todos nosotros utilizamos herramientas día con día. Y esas herramientas nos han permitido ser más saludables, educarnos, aumentar nuestra economía y nuestra productividad también. Y de hecho, hay hasta una teoría que dice que a las sociedades de los cazadores y recolectores les tomaba, imagínense, 224.000 años en duplicar su economía por las herramientas que tenían. Y la misma teoría dice que a las sociedades agrícolas les tomaba ahora solamente, nada más, 909 años duplicar su economía. Y que a nosotros, como sociedad industrial, con este despliegue tecnológico que tenemos ahora, debería tomarnos solo 6.3 años duplicar nuestra economía. La verdad es que se cumpla o no al pie de la letra esa teoría, lo cierto es que se sabe hoy que la inteligencia artificial tiene el potencial de ser esa nueva herramienta que le va a permitir ahora a la sociedad duplicar la economía cada 2 semanas. ¿Se imaginan qué radical duplicar la riqueza cada 2 semanas? Imagínense ustedes que les paguen el doble salario cada 15 días. Bonito, ¿verdad? Lo cierto es que suena muy radical, pero también 6.3 años les sonarían completamente locos a un cazador y recolector. Y lo que nos pasa como seres humanos es que cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en seres física y hasta emocionalmente similares a nosotros. Entonces, nos encanta, vamos a ver, tiene inteligencia artificial el clicker parece, ok. Nos encanta ver los nuevos robots que salieron en Japón y en Alemania y que se parecen cada vez más a nosotros. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial es una inteligencia total y absolutamente distinta a nosotros. Que le llamamos inteligencia porque no tenemos otra forma de llamarle, pero que no se parece a nosotros y tiene incluso sentidos completamente nuevos. Y entonces tenemos un montón de términos ahora nuevos que se llaman Big Data y Machine Learning y Deep Learning y computación cognitiva. Todos son diferentes sabores de la inteligencia artificial. Y sí, tenemos algunas expresiones de inteligencia artificial, algunos sistemas cognitivos, por ejemplo, como Watson, que lo hemos escuchado, que hacen alguna mímica de sentidos humanos. Entonces, Watson puede leer un texto y entenderlo, y puede además hablar con nosotros y nos parece que está hablando en lenguaje natural, y puede ver imágenes y reconocerlas, y hasta puede saber si estamos alegres o estamos tristes. Lo que pasa es que el potencial que tiene Watson no es el de hacer una mímica del sentido humano. Eso no es el potencial que tiene. El potencial es que puede leer 800 millones de páginas en 1 segundo. Y eso sí es un sentido nuevo. Ese no es el mismo sentido humano, ¿ok? Y cuando uno entiende esto, no le debe extrañar el saber entonces que, por ejemplo, en las bolsas de Estados Unidos, ¿sabían ustedes que más del 75% de las transacciones que se hacen ahí las están haciendo robots hoy? O sea, vamos a ver, es decir, los robots están definiendo cuánto valen nuestras empresas en competencia entre ellos. Y no son robots mecánicos, ¿verdad? De los que vemos en las películas, no. Son piezas de software que están corriendo en un servidor, en una computadora. Eso pasa porque en otras áreas, como el Machine Learning, hemos entendido que a los seres humanos se nos dificulta mucho analizar múltiples variables. Entonces, vamos a ver. Todos digamos que desde la secundaria, XY lo manejamos perfecto, ¿verdad? Cuando metemos Z, lo entendemos bien, son 3 variables correlacionadas. Y que esas X, Y, Z se va moviendo en el tiempo y todavía lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando nuestro cerebro le ponemos 7, 8, 9, 1.200 millones de variables en un universo dimensional, no podemos procesarla. Y no podemos procesarla tan rápido. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial, el Machine Learning.
Esto que ven ustedes allá no es una imagen tomada de Google, no es un error en la pantalla, es una red neuronal real. Es una red neuronal artificial que está analizando 40 variables para 800 individuos, medidas todos los días, a todas horas, y determinando el comportamiento de esos individuos en el futuro, en un tema que tiene que ver con cambio climático y no en China, aquí en Costa Rica, en Guanacaste. ¿Ok? En un tema de cambio climático. Ahí es donde podemos aplicar Machine Learning. Ahí es donde uno puede realmente entender de que estos no son robots de carne y hueso o robots que se parecen a nosotros, pero que sí tienen el potencial de duplicar la economía cada 2 semanas realmente. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si esto es tan maravilloso, por qué hay tanta noticia amarillista alrededor de la inteligencia artificial? Y nos parece que estamos en el Armagedón de la humanidad y como en la película Terminator, ¿verdad? Entonces las máquinas nos van a desplazar y todo lo demás. Bueno, es cierto, y lo único cierto es que según el Foro Económico Mundial, hay una serie de trabajos que van a ser desplazados por máquinas, por computadoras, por software, especialmente tareas administrativas, tareas de soporte o incluso algunas tareas de ventas, y eso en el corto plazo. Lo que pasa es que si lo pensamos bien, a los seres humanos siempre nos ha dificultado mucho el entender el paradigma nuevo, ¿no? Esas tareas nuevas y esas profesiones nuevas que vamos a necesitar en el futuro. ¿Cuáles son esas destrezas? Si no, para muestra un botón. Cuando estábamos en la revolución industrial, inventamos la máquina a vapor y los telares y todas las máquinas que ustedes se pueden imaginar. Y sí, se desplazaron muchos empleos que antes hacían labores manuales por máquinas, básicamente. Lo que pasa es que paulatinamente entonces empezamos a necesitar mecánicos, electricistas, técnicos, ingenieros. Después ocupábamos diferenciarnos porque había mucha abundancia, entonces ocupábamos diseñadores, vendedores, distribuidores, etc. Nunca hubiéramos pensado en un diseñador, en un paradigma preindustrial, algo tan básico el día de hoy. De la misma manera no sabemos cuáles son esas profesiones nuevas que vamos a necesitar en el futuro para enfrentar esta tecnología y utilizar esta herramienta. Pero sí sabemos 2 cosas, solo 2 cosas, que es a esta generación a la que le va a tocar definir esas carreras y esas profesiones y que no vamos a tener, como la última vez, 20 años para hacerlo. Vamos a tener, si acaso, años y si no es que meses para reentrenarnos como profesionales. Pero la verdad es que más bien el futuro tardó mucho en llegar, ¿no? ¿No les parece que el futuro no tardó mucho en llegar? Vean, la primera vez que muchos de nosotros tuvimos un contacto con una máquina cognitiva y vimos una máquina cognitiva y que además tenía Machine Learning, fue hace 51 años. De niños, muchos de los que están acá ya veían a nuestro superhéroe favorito, Batman, hablándole a una computadora, ¿o no? Batman le hablaba a la computadora. Y nosotros en 2017 todavía le escribimos. Y además le decía, ¿dónde está el guasón? Y la computadora calculaba un montón de variables y le daba la ubicación del guasón. En una tarjeta perforada, por cierto, que solo Batman con su inteligencia podía entender. Pero Batman sabía que ni con la inteligencia que tiene Batman, y si es Batman, podía hacer los cálculos que hacía la computadora. Estos visionarios nos plantearon esta realidad hace 51 años, de manera que hemos tardado mucho más bien en plantearnos cómo utilizamos esta tecnología para resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad hoy por hoy. Yo me imagino que en el 2030, cosas como el diagnóstico del cáncer, algo que causa tanto dolor en nuestras familias, sea algo que se diagnostica casi en tiempo real. Si tenemos la capacidad de enviar información a un doctor virtual y que todos, sin distinción de clase social, tengamos acceso a un doctor virtual al que le podamos consultar un examen y que nos diga de una vez el resultado, sin esperarnos un año, ¿verdad?, por la cita, podríamos predecir mejor el cáncer. Pero además, si ese robot puede entender todo nuestro ADN completo y entero, el de nuestros padres y nuestros abuelos, y si además sabe todo lo que hemos consumido en los últimos 30 años, y no solo en la mañana,
entonces muchos podríamos disfrutar de mejores patrones de vida y podríamos estar todos nosotros mucho más tiempo en este mundo, pero también con mucha más calidad de vida. Hay una vieja historia de la empresa Target en Estados Unidos. Target es un supermercado, una venta retail, que implementó un algoritmo que le mandó una tarjeta de felicitación a una niña por estar embarazada. El padre salió furioso a demandar a Target y tuvo que quitar la demanda como unos meses después cuando se dio cuenta que efectivamente estaba embarazada. Comprenderán la frustración que uno siente como ser humano de entender que nuestra sociedad ha llegado al punto en que puede predecir un embarazo por un cambio con Big Data, con un cambio en el patrón de consumo de una niña, pero no podemos predecir el desperdicio de la gente. ¿Cómo es posible que no le podamos decir en los supermercados a la gente que lo que está llevando, de acuerdo a su tarjeta de consumo, no corresponde a su patrón de consumo y que lo va a desperdiciar, que no corresponde a su contenido calórico, que no corresponde a lo que él puede consumir y que va a desperdiciar eso? Incluso si la mujer está embarazada, ¿por qué no le decimos no lleve tabaco, no lleve alcohol porque usted está embarazada? Ahí es donde deberíamos estar aplicando inteligencia artificial realmente. Esta generación también se va a enfrentar a un gran reto. Todos nos va a tocar este reto, una prueba. Y nos vamos a enfrentar a ver si somos diferentes o no de la Edad Media, cuando quemaban en la hoguera lo que no entendían. Hoy tenemos formas muy sutiles de quemar en la hoguera. Hoy se llaman trámites, se llaman regulaciones, permisos. Todas esas cosas van a inhibir o no la entrada de la conducción autónoma. Y nosotros mismos también. Vamos a ver si nos sentamos en el carro y decimos, yo manejo mejor que esta vaina, ¿verdad? Vamos a ver, ahí nos vamos a probar como especie y vamos a ver si hemos evolucionado realmente. También yo me imagino que gracias a esta tecnología, literalmente en el 2030, miles de emprendedores la han emprendido contra esta calentura global que le llamamos cambio climático y literalmente han logrado revertir o frenar los efectos de este cambio climático. Hace algunos meses estaba con un amigo y no estábamos ni en Japón, ni en Alemania, ni en Silicon Valley. Estábamos aquí en Costa Rica y estábamos conversando de que en el futuro lo lógico y lo esperable y lo natural va a ser que todos tengamos paneles solares y una batería y vamos a almacenar energía en esa batería. Y eso va a ser una utopía muy linda. Pero en un momento también pensamos de que eso estaba fundamentalmente mal, pero muy, muy mal. Y era que era un enfoque muy egoísta. O sea, si yo tengo, a mí qué me importa si el vecino tiene, ¿verdad? Y entonces soñamos de que debería existir también un algoritmo de inteligencia artificial viviendo en nuestras casas, monitoreando cuánto consumimos y cuánto vamos a consumir, y que el exceso lo ponga a disposición de un tipo de red social de algoritmos donde ellos se compartan energía de las casas que más tienen a las que menos tienen y de las regiones que más tienen a las que menos tienen. Al final que el sol debería brillar igual para todo el mundo, ¿no? La buena noticia es que mi amigo después se fue para Alemania y está ahora sí trabajando con 3 emprendimientos cumpliendo este sueño y están siendo financiados por una multinacional gigante del sector de la energía. Así que no importa la profesión que sea de cada uno de ustedes y de mía, no podríamos parar de pensar de cómo vamos a aplicar inteligencia artificial para cambiar los grandes problemas de la humanidad. Porque al final tenemos que entender que quizás ya la mejor expresión de inteligencia artificial que tenemos, ya la construimos. Para los que andan buscando la conciencia artificial, quizás ya la tenemos. Quizás es un cerebro mayor y gigante del cual nosotros formamos parte. Pero como neuronas, como las neuronas de nuestro cerebro no entienden qué está pensando el cerebro global, nosotros no entendemos qué está pensando este cerebro global, pero sí estamos conectados a él. Todos ustedes tienen sus celulares, sus computadoras y sus redes sociales. Y si ese cerebro global al que somos parte está pensando en cómo resolver los problemas de la humanidad, en cómo resolver los problemas del cambio climático, en hacer un mundo más igualitario y más en paz para todos, entonces bien vale la pena invertir mucho, pero mucho más en inteligencia artificial. Y si es así, todos nosotros seremos recordados como la generación que educó a la inteligencia artificial
en el camino correcto. Muchas gracias.